¿Sabía usted que en la Carta Fundamental de nuestro país, en la Constitución, no es mencionado en ningún momento el concepto pueblos originarios? Bueno, hay esfuerzos, sobre todo con lo último que hemos visto en la contingencia, por tratar de incorporar, por tratar de sacar de la invisibilidad el conflicto de la región de la Araucanía, para ser más precisos, y también con esto el conflicto que se vive en cuanto a la multiculturalidad en distintos puntos de nuestro país. Se busca consagrar, se busca reconocer a los pueblos originarios chilenos. Es por esto que un grupo transversal de diputados ha presentado en esta jornada un proyecto de ley que introduce justamente en la Constitución una explícita valoración a la multiculturalidad de Chile. Queremos profundizar en el tema, para eso saludamos al diputado de la Democracia Cristiana, René Zafirio, que está ahí desde Valparaíso, desde el Congreso de esta hora. Diputado, buenas noches, y lo primero, consultarle qué abarca este proyecto en lo concreto para poder incorporar este concepto de multiculturalidad en nuestra Carta Fundamental. Buenas noches, Álvaro. Lo que pasa es lo siguiente: nuestro país no tiene contemplado, como tú señalabas, en la Constitución un reconocimiento explícito a la existencia de su carácter multicultural, multiétnico o plurinacional. Ese es un debate que queremos iniciar a partir de esta propuesta de reforma constitucional, porque además no estamos cumpliendo con los compromisos que contrajo el Estado de Chile cuando suscribió el año 2008 el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. En consecuencia, estamos haciendo un esfuerzo que tiene que ver con resolver una deuda de carácter político que el Estado de Chile tiene con los pueblos indígenas en nuestro país, porque no toda la temática indígena tiene que ver exclusivamente con lo judicial, con lo policial, con los atentados, con la violencia en la Araucanía, en fin. Aquí hay un país que tiene una deuda que es mucho más grande que, por supuesto, un reconocimiento constitucional, pero que hay que partir por aquello. Es fundamental que nuestra principal ley de la República reconozca la existencia de los pueblos indígenas en Chile. Diputado, a uno le ha tocado por suerte poder ver la realidad de los pueblos originarios en otras partes del mundo. Recuerdo alguna vez en un viaje estar en una fila en un restaurante en Nueva Zelanda, donde se le daba el paso preferencial a los maoríes, que son uno de los pueblos originarios de aquel país oceánico. Nos falta mucho, ¿no? Para llegar a eso nos falta mucho. Y la verdad es que década tras década los esfuerzos del Estado de Chile han estado orientados a resolver cuestiones de carácter social y económico, que evidentemente son muy importantes, pero hemos cubierto tal vez con un manto de olvido este reconocimiento que implica asumir nuestra condición de nación plurinacional, pluricultural, o de reconocimiento a los distintos pueblos originarios a lo largo de Chile. No hemos querido levar anclas de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de ese racismo que solapadamente cruza la sociedad chilena y que se expresa precisamente en la falta de voluntad política para entendernos como diferentes y hacer de aquello, precisamente de la diferencia, un valor y no un problema. ¿Cómo podemos avanzar en ese sentido? Vamos a lo concreto de este proyecto, que entiendo, por ejemplo, entre algunos aspectos, va a reconocer las lenguas de los pueblos originarios a nivel constitucional, y me imagino también a un nivel de enseñanza. Y que tenemos que distinguir dos cosas. Esta es una reforma constitucional. Estamos incorporando un inciso sexto, séptimo y octavo al artículo 1 de la Constitución, donde el Estado de Chile reconoce esto que hemos estado conversando. Pero en el inciso segundo de nuestro proyecto de reforma establecemos que una ley orgánica constitucional va a definir la forma como el Estado va a asumir la tarea de cumplir con el deber que está reconociendo la Constitución, con el derecho que está reconociendo la Constitución a los pueblos indígenas. De tal forma que son dos etapas distintas de desarrollo de este proceso. Por el momento, mañana tiene que darse cuenta en la sala de la Cámara de Diputados del ingreso del proyecto, va a ser remitido a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. De allí se va a producir un debate donde van a ser convocados actores
indígenas a lo largo del país para conocer su posición frente al proyecto. Habrá indicaciones, habrá modificaciones, adiciones, enmiendas que incorporarle a él y después tendrá que votarse en la sala. Y seguirá su trámite constitucional después en el Senado. Es un camino largo, es un camino que es complejo, que no siempre se comprende, pero es un camino que hay que hacer y que hay que concluir con la modificación de la Constitución política. De otra forma, siempre vamos a estar enfrentando y abordando la temática indígena como el conflicto mapuche. Y no vamos a avanzar en resolver las cuestiones que están pendientes. Hay compromisos contraídos gobierno tras gobierno. El Ministerio de Asuntos Indígenas, el Consejo de Pueblos, la regulación de la consulta del Convenio 169 de la OIT, en fin, hay muchas materias que no solo tienen que ver con tierra, sino que tienen que ver con cuestiones políticas que están pendientes y en las cuales creo, y ahí transversalmente lo he planteado a los diputados de la Araucanía, debemos comenzar a resolver. Es parte del trabajo parlamentario que ustedes deben llevar adelante. La semana pasada vivimos momentos bien tensos que tienen que ver de manera indirecta para algunos, para otros de manera directa con el problema en la región de la Araucanía, de la cual usted es representante en el Parlamento. ¿Le parece que están bien encaminados los esfuerzos del gobierno en poder integrar, porque me parece que ese es el concepto a estas alturas, integrar los problemas de los unos y los otros en la región? Lo que pasa es que cuando el gobierno habla de integrar, da cuenta, esa expresión da cuenta de no comprender nada de lo que ocurre, ni nada de lo que hay que hacer. El concepto de integración tiene que ver precisamente con el asumir la temática indígena como un conflicto de carácter permanente que se resuelve por la vía de las acciones judiciales o por la vía de la represión policial. Evidentemente que toda persona, independientemente del grupo étnico al que pertenezca, que cometa un delito, tiene que estar en un Estado de Derecho sujeto a la respectiva sanción penal. Pero los temas de fondo no se abordan por esa vía. Nosotros podemos pasar perfectamente 200 o 300 años más en la Araucanía con el mismo conflicto. Desde el retorno a la democracia ya llevamos prácticamente 30 años que estamos con el conflicto, y podemos pasar muchas décadas, tal vez siglos más, antes de, si es que no asumimos estos otros temas que están pendientes. Son reconocimientos sin duda básicos, pero que no se han realizado y de los cuales ustedes dan cuenta en este proyecto, diputado. Es un buen principio, es un buen inicio, ¿no? Yo creo que sí. Además que no hay forma de comenzar por otro camino. Es decir, la Carta Fundamental, que es el piso institucional que regula la vida de la sociedad chilena, si no es capaz de reconocer nuestra diversidad y asumir que en el seno de nuestro país existen grupos indígenas que tienen cosmovisiones distintas de la nuestra, entonces estamos condenados al fracaso. Una sociedad que oculta sus problemas obviamente los eterniza, y nosotros no queremos en la Araucanía que la situación se eternice. Queremos que nuestra región emerja con mucha fuerza, porque la presencia del pueblo mapuche, que es mayoritariamente pacífico y que busca desarrollarse en plenitud, es una garantía de desarrollo futuro, precisamente por la diversidad cultural existente en la región, que, reitero, es un gran valor, no un gran problema. Vamos a estar muy atentos a este proyecto que busca abrir un abanico de posibilidades de derechos a los pueblos indígenas. Diputado, muchas gracias por estar esta noche en CNN Chile. Muy gentil, Álvaro. Buenas noches.